Grabar, si queréis decirle algo al Óscar, voy pasando. Hola, Óscar, es el aniversario de la... Arroz negro. Porque la familia no vamos a dar dos repíticas. Nosotros cuando tenemos un problema para ir a buscar a la Eva o algo, ¿con quién dejamos la Eva? ¿Con quién vamos? El otro día que tenía yo médico por la mañana y ¿Le quieres decir algo a tu hijo? Está buenísimo, Óscar, ha hecho un arroz negro, buenísimo, buen Manolo. Estamos buenísimo, buenísimo, está todo buenísimo. Estamos todos en familia, cariño, te quiero, Dios. Está buenísimo, pero paso de decir, te lo digo todo rápido. Telegrama. Te quiero, adiós. Hola, Cuando termine de comer sigo. Para calentar de golpe. hola, Óscar. A ver si te vemos por españoles. No, no es el Óscar, le voy a enviar se lo enviaré. Estiramientos, porque este día no vas a hacer estiramientos. Así que nos vea. Sí, no hemos hecho ni una foto. Ah, gracias. Anda, dame una servilleta que me he cortado con la gamba, tío. Esto es para mí. ¿Estaba yo? Mira. Me ha mordido, es fresca, fresca. Dame una servilleta, anda. ¿Cuándo viene? Tírala, que la coco es un Mira, en un principio el mes que viene. ¿Viene el mes que viene ya? Sí, que empezará en el rack. No paro yo, no fuera. Bueno, Óscar, y para todo el mundo que nos esté viendo, porque esto sale por todo el mundo. Ya nos veremos. Vuelta. ¡Adeu, Óscar!